Cuando vamos a hacer un trabajo académico, es muy fácil que tengamos muchas buenas ideas y por trabajo académico pueden ser muchas cosas. Puede ser un TFG, un TFM, una tesis doctoral, un artículo, un portafolio de un practicum. El caso es que sabremos mucho seguro en el punto en el que estemos porque tendremos mucho conocimiento teórico. Si va a ser aplicado también tendremos ideas de actividades o aplicaciones que queremos hacer con ello. Eh, Tendremos también incluso, bueno, pues una bibliografía preferida, pero la cuestión al hacerlo, sea cual sea el tipo de trabajo, es la coherencia que hay entre estas partes. Es decir, un trabajo académico no es un conjunto de contenidos valiosos en apartados más o menos estancos, sino que es un proceso que va de ideas generales a ideas más específicas y un efecto que pueda generar un valor social. Entonces, por eso, en otros vídeos hablo de la metáfora del embudo para pensar en esa progresión. En este caso, vamos a aplicarlo de manera específica al practicum y las situaciones de aprendizaje, que es el reto que nos ocupa ahora, pero os va a estar apareciendo por ahí arriba una lista de reproducción en la que tenéis vídeos que os recomiendo que veáis en torno a todo el proceso del practicum y también del TFG y del TFM. Aquellos que y aquellas que estéis haciendo el práctico, os recomiendo que también veáis los vídeos del TFG y TFM porque las cuestiones metodológicas se exponen con más detalle. Bien, este sería, ¿no?, nuestro esquema a seguir de cualquier trabajo, con pequeñas variaciones, sería que cualquier trabajo va a empezar por un marco teórico. Si es un práctico, además tendrá una contextualización que nos dan ideas generales de a qué nos enfrentamos y en qué marco nos podemos mover. Si nos movemos también en el plano de la educación, pues habrá un apartado específico para la legislación, que aquí no voy a detallar más, pero tendrá su hueco. Después vendrá la aplicación de aquello que hemos planteado en la teoría y dentro de nuestro contexto y obtendremos unos resultados y llegaremos a una discusión de los mismos. Esta sería una forma de visualizar. Nosotros, cuando trabajamos eso, primero tenemos que hablar de manera más o menos amplia acerca de un contexto, pero que sea aplicable a lo que vamos a hacer luego, no sean ideas totalmente vagas sobre el centro o el lugar donde se está trabajando. Una teoría que va a avanzar de conceptos muy generales, de teorías muy amplias a teorías muy específicas. En el ámbito educativo, por ejemplo, nosotros podemos trabajar a partir de teorías de orden que tengan que ver con el trabajo activo, las metodologías constructivistas, por ejemplo, pero después tendremos que especificar qué metodología vamos a utilizar, ¿no? Es decir, podemos trabajar una teoría que concrete un marco más amplio, ¿no? Es decir, por eso según va avanzando nuestro trabajo, tiene una teoría que a lo mejor pueda ser muy, muy amplia, como el constructivismo. Yo me puedo centrar en una más específica, pues como en muchos casos se da, pues un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje gamificado o de juego, ¿sí? Vale. En segundo lugar, sin tener en cuenta lo que decíamos de la legislación, que en algunos casos estará también entre medias, vendría la metodología. Planteo ya así una manera específica y concreta con la que voy a trabajar. Ahí es donde hablaré de objetivos, competencias, saberes básicos, contenidos, según las etapas estos nombres cambiarán, criterios de evaluación, ¿sí? Y otra terminología que según evolucione la legislación tendremos el gusto de conocer. Y eso dará a una aplicación, es decir, al uso. Y por último, de ahí saldrá esa gotita en la que tendremos unos resultados que deberemos exponer y discutirlos. Vamos a detallar un poco más. Cuando yo empiezo contextualizando y generando la teoría, esto es como si fueran los cimientos de mi trabajo, con lo cual yo debo plantear
esas teorías que van eso, desde lo más genérico y amplio a cosas cada vez más específicas y cada vez más parecidas en algunos casos ya a esa aplicación, es decir, las últimas teorías posiblemente sean no solo las más recientes, sino aquellas que ya tengan, sean estudios empíricos, hayan recogido algún resultado, me ofrezcan criterios concretos de aplicación, ¿sí? Es decir, son la base. Entonces es muy importante que yo me fije que si manejo más de una teoría, tengo que explicar la relación que hay entre ellas. Si no, pues será un conjunto de datos, si no será un trabajo académico, que decíamos al principio. Después vendrá la aplicación, y ya hemos dicho que tendrá que ser coherente con lo anterior. Es decir, si yo manejo una serie de teorías, en la propuesta que haga, se lleve o no a la práctica, tiene que reflejarse de manera clara cómo se va a usar aquello que he dicho. Es decir, de qué manera una actividad refleja esas teorías. Entonces, lo presentemos en texto o en tablas, eso es lo de menos. Cuando yo planteo mi actividad, no puedo simplemente apuntar al final, aquí hay aprendizaje significativo o aquí hay un aprendizaje basado en proyectos o aquí, sino en algún momento habrá de explicarse, como arriba se han dicho cuáles son los pasos, los conceptos, cosas operativas que definen esa teoría que estamos manejando. Aquí habrá que darle reflejo concreto para que el que lea pueda ver de qué manera una actividad está explotando una teoría. Porque si no, uno ve la teoría arriba, luego ve una actividad que puede ser muy atractiva, pero si no se concreta en unos conceptos, en unos pasos o en algo que uno pueda ver de manera clara, esa actividad cabría con respecto a muy diferentes metodologías. Y finalmente tendremos los resultados y la discusión. Que esto es lo mismo, según tipos de trabajos, a lo mejor tienen más apartados, se denomina de maneras diferentes, pero en cualquier caso yo debo valorar al final qué efecto ha tenido, qué efecto ha tenido para un grupo general, o en el caso del practicum también habrá que valorarlo para la diversidad del aula, pero tendré que valorar en qué medida esa teoría que yo, ese contexto, esa teoría y esa aplicación han generado un efecto último. Es decir, pues las dificultades o obstáculos que me encontraba con el grupo, con las carencias o potenciales que tenían, cómo se han sido abordadas a través de la actividad y qué efecto ha dado serían esos resultados y discusión. Entonces, esto espero que os sirva para siempre pensar en ese sentido, en la coherencia que puede tener vuestro trabajo para que no sea eso, una muy buena información, pero con elementos deslavazados.